Muy buenas noches, bienvenidos. La Embajada de la República Dominicana en nuestro país ha invitado a la Casa de los Escritores del Uruguay a participar en el homenaje a Pedro Mir, poeta nacional dominicano, y se ha intitulado este homenaje Pedro Mir, poeta del Caribe y de América. Es un honor que le ha conferido a la Casa, que a través de los directivos agradece al embajador Luis Arias y particularmente al ministro consejero Rafael Pineda, con quien hemos mantenido las conversaciones. El programa de la actividad comprende unas palabras iniciales que estarán a mi cargo, la conferencia del ministro consejero Rafael Pineda y de manera subsiguiente la lectura de poemas de Pedro Mir a cargo de Lía Cose, Eduardo Nogareda y Sonia Otero, todos ellos poetas y directivos de la Casa. Posteriormente daremos la posibilidad de que haya intervenciones, preguntas, comentarios sobre la actividad que se ha desarrollado. Comencemos entonces y demos la bienvenida en primer lugar al ministro consejero Rafael Pineda. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias, Jorge. También agradezco la presencia por aquí del representante de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, Miguel Rognoni. Bueno, el 8 de junio recién pasado, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió el decreto número 362-21, mediante el cual se condecora de manera póstuma al poeta Pedro Mir con la Orden Heráldica Cristóbal Colón en el grado de Gran Oficial. El decreto establece que el legado de Pedro Mir es merecedor de los más altos reconocimientos y la condecoración póstuma busca garantizar la preservación y difusión de la obra del poeta ante las generaciones futuras. La Embajada Dominicana en Uruguay, por iniciativa de nuestro embajador Luis Arias, hemos hecho esta convocatoria inspirados en el interés del gobierno de la República de difundir el pensamiento, la vida y la obra de nuestro poeta. Y para ello hemos contado con el apoyo entusiasta de la Casa del Escritor del Uruguay, en especial de su presidente Jorge Nández, del poeta y editor Diego Cubeli, de los poetas Sonia Otero, Lía Cose y Eduardo Nogareda, quienes tan amablemente han accedido a acompañarnos con sus intervenciones en este homenaje. Para ustedes la gratitud de nuestra embajada, de nuestro gobierno y de nuestro pueblo. La exposición de Jorge Nández indudablemente es un reflejo de los nexos culturales que la República Dominicana y Uruguay vienen estrechando, y ciertamente que Pedro Enrique Sureña tuvo una presencia muy importante en toda América Latina y en especial en Uruguay, porque tuvo un nexo con José Enrique Rodó, y fue en la República Dominicana donde se hizo la primera edición en el extranjero en el año 1901 de la importante obra Ariel, por iniciativa de un grupo de dominicanos, especialmente Pedro Enrique Sureña, quien además difundió la obra de Rodó en México, además de Dominicana en México y en Cuba. Pedro Mir, que es quien nos convoca esta tarde, es uno de los nombres más importantes de la poesía dominicana del siglo XX. En reconocimiento a su trayectoria y a la calidad de su poesía, el Congreso Dominicano, por iniciativa del poeta Tony Raful, quien en ese momento era diputado de la República y ahora es embajador dominicano en Italia, con el voto unánime de todos los partidos representados en el Congreso, lo declaró poeta nacional dominicano, que es como decir el poeta de la patria. Aunque tuvo una vida de 87 años, su producción literaria fue relativamente corta, pero de fuerte impacto en incidencia en la sociedad. Y destaquemos la sociedad política, ya que sus poemas fueron
un instrumento de lucha reivindicativa para una generación que confrontaba al gobierno represivo, a la dictadura de esos momentos. Pedro Mir nació en San Pedro de Macorís el 3 de junio del año 1913 y falleció en Santo Domingo el 11 de julio del 2000. Publicó los libros de poesía Hay un país en el mundo, 1949, su primer libro y su obra fundamental. 6 momentos de esperanza, 1951. Contracanto a Walt Whitman, 1952. Amén de mariposas, 1969. Viaje a la muchedumbre, 1971. Y Huracán Neruda, 1975. Poemas de buen amor, 1969. Su obra literaria se completa con libros de historia, ensayos literarios y obras de narrativa. Sus inicios en la poesía datan del año 1937, cuando Juan Box, sin conocerlo, le publicó sus primeros escritos en la página cultural del Listín Diario, donde Box era el editor cultural, y escribió esta presentación. Aquí está Pedro Mir. Empieza ahora y ya se nota la música honda y atormentada de su verso. A mí, con toda sinceridad, me ha sorprendido. He pensado, ¿será este muchacho el esperado poeta social dominicano? Empieza ahora, desde luego nadie sabe qué caminos recorrerá. Pedro Mir tenía en ese momento 24 años. Y la profecía se cumplió 12 años después, cuando, llegando a los 36 años, publicó su poema fundamental, el más citado e influyente de la poesía dominicana, Hay un país en el mundo. La poesía de Mir tiene como eje las luchas sociales de los trabajadores, de los obreros y de los campesinos de plantaciones azucareras de su ciudad natal, San Pedro de Macorís. Esta ciudad era la sede de los ingenios azucareros en época en que la República Dominicana era el segundo productor mundial de azúcar, y esa era la industria fundamental de la nación caribeña. Cada vez que a mí me toca hablar de Pedro Mir, y me gusta hablar de él por la admiración que le tengo y porque lo conocí, lo traté, lo cito como el mejor poeta dominicano, y reconozco la responsabilidad que asumo y los riesgos que conlleva definir a un poeta como el mejor de un país, sobre todo en uno como la República Dominicana, que tiene poetas del calibre y de la gallardía de Manuel del Cabral, de Ramón Francisco, de Héctor Inchaustegui, de Freddy Gatón Arce, de Manuel Rueda. Pero no tengo otra forma para presentar a quien escribió los cantos más hermosos para la patria dominicana. Pocos países se dan el lujo de tener poetas como él. Bueno, hagamos un recorrido por la poesía y lo veremos erguido frente a la indiferencia de la crítica en todas las geografías. Quiero compartir con ustedes algunas experiencias con el mismo poeta y otras que me contaron amigos de ambos. Relataré una historia que me contó el cantante venezolano de origen catalán, Zulio Formoso, dueño de un voluminoso catálogo artístico. Resumo algunos de nuestros encuentros con el poeta de la patria y después regreso con Zulio Formoso. Encontrándose Pedro Mir en Cuba, donde se autoexilió para escapar de la dictadura trujillista, escribió en ese país Hay un país en el mundo, poema que le presentó allí Juan Box, que también era exiliado, quien Box, admirado con el texto, le propuso a Mir publicarlo, cosa que se hizo, y este se encargó no solamente de buscar la editorial, sino de distribuir y vender los libros. Uno de esos días de la década del 80, Pedro Mir
me citó a su casa después de escuchar una propuesta que yo le había hecho para emprender un proyecto cultural. Charlamos, era dueño de un verbo florido, hablaba arrastrando las palabras, era un diletante encantador y me contó que de Cuba, después de trabajar varios años como fotógrafo y como periodista, como director de prensa en una radio y ejerciendo otros oficios, se marchó a Guatemala, país que era el imán de los intelectuales latinoamericanos en ese momento por la floreciente democracia que representaba allí Jacobo Arbenz. Allí cumplió su sueño de conocer a compañeros poetas de muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué escribió el poema Contracanto a Walt Whitman? El origen de ese poema fue el producto de su lectura del poema que el español León Felipe puso como frontispicio en la traducción del Canto a mí mismo, del poeta estadounidense. En aquel poema, León Felipe exaltaba a un Whitman heroico en perjuicio de un Whitman demócrata en el que creía Pedro Mir. Leyendo el prólogo de León Felipe, Mir confiesa que se sintió herido porque hacía muchos años que practicaba el culto del poeta estadounidense a quien consideraba el gran cantor de la democracia incipiente del hombre libre, de la dignidad, del decoro de la criatura humana y de las virtudes. Y se sintió herido porque León Felipe, entendió él, resaltaba al Whitman guerrerista, al heroico, vinculado a las guerras. Entonces surgió el contracanto, entonces se escribió el contracanto, otro de sus libros amados, que el contracanto fue como un poema en contra de León Felipe. De Guatemala, Pedro Mir se fue a México con su poema debajo del brazo y, oh sorpresa, fue en la nación azteca donde, frecuentando el Café París, también frecuentado por figuras como Frida Kahlo, Diego Rivera, Alichu Macero, Pablo Neruda y otros, conoció allí en persona a León Felipe, que había llegado en condiciones de exiliado de la España republicana. Al relacionarse con él, se dio cuenta de que Felipe no era un guerrerista, como lo había erróneamente considerado, sino que era nada menos que el presidente de la Organización Mundial de los Partidarios de la Paz. Y Pedro Mir, sintiéndose avergonzado, procedió a retirar la dedicatoria en contra. Y ahí empezó lo que sería una gran amistad entre el español y el dominicano. Al español lo definió como un hombre de figura gallarda que parecía un arcángel color de rosa, barbudo y generoso con él, quien era solamente un hijo del Caribe, precisamente antillano. Retiró la dedicatoria, pero el poema se conservó igual y regresó a Guatemala, donde en 1952 se publicó la primera edición del libro. Previo a la colección de primeros versos, publicada por la editora Taller en Santo Domingo en 1993, publicó lo que sería su último libro, El Huracán Neruda, en 1972, y cuenta que lo escribió por encargo y por que le habían pedido que escribiera algo sobre el golpe de Estado en Chile y sobre la muerte trágica de Pablo Neruda. Destinado este libro a resaltar las glorias de Salvador Allende, las luchas del pueblo de Chile y al admirado Premio Nobel. Además de sus 7 libros de poesía, la obra de Pedro Mir se enriquece con libros de historia, narrativa y ensayos literarios que señalan la ruta de la dominicanidad y de las raíces del poder mundial. Ensayos como Las raíces dominicanas de la doctrina Monroe, 3 leyendas de colores,
apertura a la estética, fundamentos de la teoría y crítica del arte, la noción de período en la historia dominicana y el gran incendio, entre otros. Y en narrativa publicó un libro maravilloso, una novela maravillosa, se llama Cuando amaban las tierras comuneras. Y también publicó La gran hazaña de Limber y después Otoño y Buen viaje Pancho Valentín, que es como un relato autobiográfico. Bueno, entonces retorno con las historias que me contó Sulio Formoso. Formoso, quien conoció su poesía, le puso música y trabó una sólida amistad con Mir. El año de 1972, ambos dieron un concierto a dos voces en la Casa de Teatro de Santo Domingo, todo basado en el poema Contracanto a Walt Whitman. De la Casa de Teatro, Formoso se trasladó a la cárcel de la Victoria, donde dio un concierto con esos poemas, y eso le costó que fuera detenido por la policía y expulsado de la República. Sulio Formoso murió en España ya hace un par de años, pero yo he conservado las cartas que me mandó sobre los proyectos y las acciones que hizo con el poeta dominicano. Hicieron una presentación, además de la Casa de Teatro en Santo Domingo, Mir recitando sus poemas. Fue algo mágico, dijo Sulio. En una posterior visita que hizo a la República Dominicana, ya le habían conmutado la pena de expulsión, pensaron en grabar ambos un álbum con la obra de Pedro Mir. Pero London, que era su disquera para esa época, no estuvo de acuerdo, y cuando buscó apoyo entre empresarios nacionales, tampoco lo apoyaron bajo el alegato de que grabar canciones con poemas de Pedro Mir era meterse en problemas. En medio de todo aquello, el cantante Numa Moraes, de aquí de Uruguay, le puso música a Hay un país en el mundo. Lo mismo hizo un cantante argentino, y posteriormente algunos poemas de Mir fueron musicalizados por arreglistas dominicanos y cantados por Sonia Silvestre. El dominicano Manuel Jiménez hizo una hermosa versión musical del poema Amén de Mariposas, y el uruguayo Mario Machado musicalizó el poema Ni un paso atrás, que este es un poema de posguerra, es decir, posterior a la guerra de abril del 65, como una exhortación patriótica. La versión del Contracanto por Sulio Formoso, la primera vez, la conocí por un amigo que fue José Enrique Trinidad, productor del histórico programa El Gran Musical. El año de 1975, Pedro Mir recibió el Premio Nacional de Historia por el libro Las raíces dominicanas de la doctrina Monroe, y cuando una periodista le preguntó qué es para él la poesía, contestó sin vacilación: la poesía es una forma de comunicar por medio de las palabras aquello que no se puede comunicar por medio de las palabras. Quizás Eduardo Nogarela tenga una solución para este conflicto. El editor de la obra de Pedro Mir en México fue el poeta Jaime Labastida, quien era en ese momento el director de la editorial Siglo XXI. Bueno, y para finalizar, voy a compartir lo que sobre nuestro poeta escribió Jaime Labastida. ¿Cómo es posible que Pedro Mir sea un desconocido en América? ¿Qué puede explicar que su nombre no aparezca al lado de los de Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Nicanor Parra? Mir es, en verdad, un gran poeta político definido por el denominador de un sujeto plural. El plural nosotros, el trabajador proletario latinoamericano, del campo o la ciudad. En Pedro Mir cobra nuevo vigor en muy alto nivel de calidad la tradición del poeta popular. Es un máster de juglaría.
Y esta es mi exposición acerca de este poeta dominicano, ¿verdad? Admirado, el más aplaudido, un ícono de la poesía de la República Dominicana. Y estas ideas he querido compartir con ustedes en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Al contrario, la fuerza que transmiten tus palabras llevan además a ser crítico con nuestras cánones y nuestras promociones y reconocimientos de las lecturas de los poetas. Precisamente este espacio, esta reunión de esta noche es una manera de levantar la voz en ese sentido. Pero a tu discurso, a tu conferencia, hay que ponerle la palabra de Mir. En consecuencia, diríamos entonces que pasen a leer nuestros amigos Sonia Otero, Lía Cose y Eduardo Nogareda, no sé en el orden en el que lo van a hacer ahora, y seguramente después de la lectura que ellos realicen podremos intercambiar algunos comentarios acerca de lo que se ha tratado en el día de hoy. Adelante entonces, Lía. Amén de las mariposas es el título del libro. Poema 2. Cuando supe que 3 de los espejos de la sociedad, 3 respetos del abrazo y orgullo de los hombres, 3 y entonces madres, y comienzo el día, habían caído asesinadas. Oh, asesinadas, a pesar de sus telares en sonrisa, a pesar de sus abriles en riachuelo, a pesar de sus neblinas en reposo, y todo el día lleno de grandes ojos abiertos, roto el cráneo, despedazado el vientre, partida la plegaria, oh, asesinadas. Comprendí que el asesinato como bestia incendiada por la cola no se detendría ya, ante ninguna puerta de concordia, ante ninguna persiana de ternura, ante ningún dintel ni balustrada, ni ante paredes, ni ante rendijas, ni ante el paroxismo de los progenitores iniciales, porque a partir de entonces el plomo perdió su rumbo y el sentido su rango, y solo quedaba en pie la humanidad, emplazada a durar sobre este punto escandaloso de la universidad, de la inmensidad del universo. Supe entonces que el asesinato ocupaba el lugar del pensamiento, que en la luz de la casa comenzaba a aclimatarse el puerco cimarrón y la araña peluda, que la lechuza se instalaba en la escuela, que en los parques infantiles se aposentaba el hurón y el tiburón en las fuentes, y engranaje y puñal y muñón y muletas en los copos de la cuna, o que empezaba entonces la época rotunda del bien y del mal, desnudos frente a frente, culminados a una sola, implacable, definitiva, decidida victoria, muerte a muerte, o asesinadas. No era una vez, porque no puedo contar la historia de los hombres que cayeron en Maimón y Estero Hondo a unos pocos disparos de Constanza, en el mismo corazón del año de 1959, puesto que todo el mundo sabe que somos el silencio, aún en horas de infortunio. No era una vez, porque no puedo contar la historia de este viejo país del que brotó la América Latina, puesto que todo el mundo sabe que brotó de sus vértebras, en una noche metálica denominada silencio. De una vértebra llamada esclavitud, de otra vértebra llamada encomienda, de otra vértebra llamada ingenio, y que de una gran vértebra dorsal le descendió completa la doctrina de Monroe. No contaré esta historia porque era una vez no la primera que los hombres caían como caen los hombres, con un gesto de fecundidad,
para dotar de purísima sangre los músculos de la tierra. La espada tiene una espiga, la espiga tiene una espera. La espera tiene una sangre que invade a la verdadera, que invade al cañaveral, litoral y cordillera. A todos se nos parece de perfil en la bandera. La espiga tiene una espada, la espada una calavera. Gracias. Estaba dándote a ti, Eduardo, la palabra. Bueno, gracias, Jorge. Agradezco esta oportunidad. Claro. Buenas noches a todos. Voy a leer primero un poema que se titula La vida manda que pueble estos caminos. Vienen las horas de cielo azul y de verano sobre la copa verde. Vienen sobre las velas de la mar del sur y luego sobre los hombres vienen. Crujen al paso del timón y saltan, y desde entonces saltan sobre los meses. Y un caracol de manos entre la espuma coge su mes de plata y lo desenvuelve. Por estas horas vienen estos caminos de sangre, temblorosos hacia la gente. Traen su viejo bulto de sudor, su angustia, sus jornales de luto sobre las sienes. Traen su vieja rabia de color y el último recio lenguaje de color y su fiebre. Traen sus brazos torcidos como la brisa de las banderas, el sudor asustado como el brocal de un pozo y el viejo paño de lágrimas y el puñal de cruz y la muerte. Estos viejos caminos cruzan las horas largas, vienen hacia los hombres, los vuelven amargos, los hacen madurar en ácida madurez de fruta cálida y agreste, y a veces les distribuyen horizontes rojos de espinas y amapolas rebeldes. Vienen las horas y yo quería un rápido florecimiento de amor, una inminente paz cuajada bajo los techos. La vida manda que pueble estos caminos oscuros. Yo quería una verde provincia de pan y frutas erguida sobre un mapa reciente, junto al agua de piedras que el puño alcanza y el afán alcanza y el sudor contiene. La vida manda que pueble estos caminos, manda que pueble estos caminos y entonces sale esta voz de sombras y de raíces amargas y de mariposas de fiebre, de esta garganta tupida de raíces amargas y de encendidas mariposas de fiebre. Y leo también otro poema que se titula Cadencia, el concierto de esperanza para la mano izquierda. Y dice: la esperanza es un muerto con los labios mordidos. La esperanza es crispar los puños frente al olvido. La esperanza es un tema triste que resuena en un río negro que llevamos dentro. La esperanza es un íntimo rencor cuando los pueblos se desangran, cuando ha visto el mundo llenarse de clamor y sacrificio, no solamente el alma de Santo Domingo, sino el tiempo, el corazón unánime del siglo, en todos los idiomas y todos los delirios. La esperanza es la hora de impulsar la marcha del reloj, de practicar el barco sobre la mar y el caballo en la montaña que amaba Federico. La esperanza es el fin de la humanidad si no torcemos el rumbo del rodillo, si una antorcha y un puño no alzan los volcanes y desbordan los ríos de redención en redención hasta la carcajada de los niños. La esperanza es la última vez, cuando por delante y por detrás no queda otro camino que la realidad golpeante y golpeable, palpitante y palpitable, como un vals sobre los 5 sentidos. La esperanza es el fin de la esperanza y el comienzo del destino de la esperanza. Muchas gracias. Soberbio,
Eduardo, el poema y el lector, ambas cosas hacen a la comprensión y a la llegada. Sonia Otero, adelante. A capricio. Este concierto no ha sido copiado de manuscrito alguno, no ha sido extraído de ninguna botella descubierta en la playa, ni en los bolsillos de un centinela exacto que se quedó dormido, ni en las bodegas de un galeón hundido desde entonces. La herencia de algún pirata no lo ha dejado en la arena, ni siquiera ha sido escuchado en un piano de cola todavía. Este concierto obedece a su propia concreta situación, porque en esencia todo ha sido reducido a polvo, y hay que ordenar un toque de esperanza al primer corneta y al último redoblante de batallón de la mañana, de viaje a la muchedumbre. Y ahora, para terminar, voy a leer otro poema que se llama Ni un paso atrás. Árbol de luna que obedece al clima, un sistema de nocturnidad. No permitas que el murciélago te oprima, ni un paso atrás. No permitas que el largo regimiento de los años de crimen pertinaz te toque el hombro con el pensamiento, ni un paso atrás. Que la flor que de tus ramas brota en este chapuzón de libertad no pierda en miel ni la más breve gota, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, soldados y civiles, hermanados de pronto en la verdad. La vida es una sobra de fusiles, que no hay trincheras para los reptiles, de malos nuestros a extranjeros viles. Ni un paso atrás. La libertad, como un antiguo espejo roto en la luz, se multiplica más, y cada vez que un trozo da un reflejo, el tiempo nuevo le repite al viejo. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso de retorno al ayer, ni la mitad de un paso en el sentido del ocaso, ni un paso atrás. Que en la lucha del pueblo se confirme, sangre y sudor, la nacionalidad. Y pecho al plomo, y la conciencia en firme, y en cada corazón. Ni un paso atrás. Muchas gracias. Es de la Antología Histórica de la Poesía Dominicana del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Damos entonces la oportunidad para que quien quiera hacer alguna intervención la haga. Hola, buenas noches. No, adelante, adelante. ¿Sí? Sí. Bueno, quería saludarlos a todos, por supuesto. Y Rafael, un gusto verte y escucharte. Muy interesante todo lo que dijiste. Todos los días, como digo yo, se aprende algo. Y bueno, una alegría verte y verte bien. Y felicitar a mis compañeros, los que leyeron la poesía. Y bueno, y gracias a la casa por este acto tan hermoso. Nada más que eso y un abrazo. En especial para ti, Rafael. Muchas gracias. Un abrazo también para ti, Adelaida. Un placer. Nedi, adelante. Bueno, primero saludar a mis amigos y compañeros de la Casa de los Escritores y bueno, y a Rafael por traernos a este poeta tan grande, realmente un recuerdo maravilloso y como tú dijiste, Rafael, no tendría que estar olvidado, sino que tendría que estar formando parte con los poetas que son y que han sido tan recordados. La verdad que, Rafael, te agradezco haber traído a Pedro Mir, que es para mí también un poeta muy importante. Así que gracias. ¿Alguna